Bueno, tenemos aquí una síntesis, como me gusta siempre a mí antes de empezar una clase, repasar un poco los puntos que habíamos estado viendo en la clase anterior para después ver con qué proseguimos, ¿no? Diferenciado con colores, o sea, lo blanco es lo que estuvimos viendo la semana pasada, y aquí con color amarillo y negro, esta parte que está aquí es lo que estaríamos dando en el transcurso de la clase de hoy. Bueno, nosotros habíamos empezado la clase anterior con el concepto de biocenosis, como el conjunto de comunidades vegetales, animales y de microorganismos que conviven en un determinado espacio. En función de esas biocenosis habíamos trabajado con las relaciones interespecíficas, las relaciones estrechas que se establecen entre esas comunidades. Entonces, en ese marco habíamos visto, por ejemplo, entre las relaciones más importantes, el mutualismo, la simbiosis como una relación estrecha entre dos comunidades que se necesitan mutuamente. Ahí hay, digamos, un rédito para ambas comunidades. La competencia, la depredación, el parasitismo. Habíamos visto también el amensalismo como proceso en donde una especie o una comunidad inhibe el crecimiento de la otra, por ejemplo, y la neutralidad cuando las comunidades vegetales y animales conviven en el mismo espacio, pero no tienen ningún tipo de vinculación, cada uno hace lo suyo, digamos. Bueno, eso es lo que había visto en cierta medida, lo dio Juan Pablo. Después avanzamos hacia los niveles tróficos, o digamos, el lugar que ocupan cada una de esas comunidades dentro de lo que se conoce como cadena alimenticia. Entonces ahí hablamos de los niveles de los productores, los consumidores y los descomponedores. Vimos cómo fluye la energía precisamente en esos niveles tróficos. Vimos en función de ese flujo de energía el concepto de productividad primaria y productividad secundaria, tanto bruta como neta. Acordémonos que la productividad primaria es la cantidad de energía justamente consumida y generada por los productores, o sea, el primer eslabón de la cadena alimenticia, es decir, las plantas verdes, que tienen capacidad justamente para fabricar sus propios alimentos a partir del proceso fotosintético. Esa es la productividad primaria. Y la productividad secundaria tiene que ver con la energía tomada por los consumidores, ya serían los órdenes siguientes dentro de la cadena alimenticia. Neta, porque siempre parte de esa energía tomada es utilizada en el proceso de respiración principalmente, que es continuo, es constante, y por lo tanto eso exige una liberación energética bastante importante. Y por supuesto hay una parte de la energía que también queda como hojarasca o como cadáveres que son justamente atacados por los descomponedores, y a partir de ese proceso de descomposición surgen una serie de elementos que se desprenden, se desmembran de esa descomposición y se incorporan precisamente al sistema. Bueno, más allá del concepto de biocenosis, que aún no contempla todavía el medio físico, entonces, contemplando ahora sí el biotopo medio físico, entonces llegamos al concepto de ecosistema. Vimos los componentes principales de esos ecosistemas y vimos también cómo fluye la materia. Cuando hablamos de flujo de materia, nos referimos a los denominados ciclos biogeoquímicos, o sea, componentes químicos que fluyen desde los seres vivos al medio físico y desde el medio físico a los seres vivos. Entonces ahí hemos visto algunos ciclos, principalmente hemos visto el del carbono. El del oxígeno es muy parecido porque justamente van de la mano los dos. Hemos visto el del nitrógeno, que tiene la particularidad de que el nitrógeno tiene justamente un depósito gaseoso, atmosférico, y que el nitrógeno en estado gaseoso no puede ser asimilado directamente por las plantas si previamente alguien no oxida ese nitrógeno y lo transforma en nitrato. Entonces veíamos cómo, previo al proceso de justamente succión por parte de las plantas del nitrógeno, las bacterias y ciertos microorganismos y algas, en el caso del medio acuoso, las algas verdes azuladas o cianobacterias, son las encargadas de tomar ese nitrógeno gaseoso, desarrollar un proceso fotosintético o quimiosintético
y a partir de ese proceso oxidar y transformar ese nitrógeno gaseoso en nitrito o en nitrato, depende de qué tipo de bacterias actúen, porque son bacterias distintas. O bien en amonio, ese es el otro formato con el cual entonces los árboles o las plantas en general pueden asimilar precisamente el nitrógeno. Veíamos también otros ciclos como el del fósforo o el del azufre, que tienen un depósito principalmente de tipo sólido, o sea, contenido en las rocas, aunque sin dejar de lado lo gaseoso, porque principalmente el azufre también está presente en el aire a través de las emanaciones industriales, por ejemplo, en zonas industriales, muy industriales como en el norte de los Estados Unidos o gran parte de Europa, los gases azufrados están a la orden del día y forman parte justamente de la atmósfera. Ese azufre, cuando entra en contacto con el agua, con el ion hidrogenión del H2O del agua, se transforma en ácido sulfúrico, y el agua de lluvia, cuando cae, arrastra ese ácido sulfúrico, y es lo que nosotros conocemos como lluvia ácida, ¿no? Es así como desde la atmósfera el azufre entra justamente dentro de los ecosistemas. Eso después se infiltra, por supuesto, es tomado y succionado por las plantas, el primero en la voz de la cadena alimenticia, y después fluye por el resto de la cadena alimenticia. Bueno, entonces, eso, hasta ahí llegamos la semana pasada. Avanzaríamos ahora hacia, bueno, dos conceptos que tienen que ver con los biocenosis, precisamente los conceptos de borde y de cotono, y después veríamos un poco el tema de la dinámica de los sistemas naturales. Porque los ecosistemas y las biocenosis, por supuesto, tienen una cierta dinámica que se manifiesta en un cambio progresivo a lo largo del tiempo. Ese cambio conlleva un concepto que ya nosotros conocemos de otras asignaturas, de geomorfología principalmente, que es el concepto de equilibrio. Acá las biocenosis y los ecosistemas también tienen una tendencia hacia un equilibrio, por eso que hay un concepto que es clave, que es el concepto de clímax, que ya lo vamos a ver, y después vamos a ver los conceptos de sucesión y de zonación, que son dos conceptos diferentes. Y después tendríamos un análisis especial, particular, hacia los sistemas acuáticos continentales, un poco porque nosotros aquí en Santa Fe estamos rodeados de agua, ¿no es cierto? Tenemos dos corrientes fluviales, una por el este, que es el sistema del río Paraná, otra por el oeste, que es el sistema del río Salado, y además tenemos un conjunto de zonas, digamos, lagunares. Estamos dentro de lo que es el Valle de Inundación del Paraná, los complejos lagunares están a la orden del día, así que las lagunas no tenemos lagos, porque los lagos ya son de mayor profundidad, pero sí tenemos complejos lagunares y corrientes fluviales que están prácticamente rodeando a la ciudad de Santa Fe. Así que es un ecosistema que tenemos muy representado aquí en nuestra zona. Bueno, ese es un poco digamos, el panorama de lo que vamos a ir viendo hoy. Si escuchan ruido porque están los albañiles acá trabajando abajo de casa, así que bueno, disculpen por los ruidos que se pueden llegar a escuchar. Bueno, vamos entonces los conceptos de borde y de cotono. Vamos a proseguir. Bueno, esas biocenosis, ese conjunto de comunidades, muchas veces se encuentran, las comunidades o las biocenosis se encuentran dando lugar a dos conceptos que son el concepto de borde y el de cotono, que son dos cosas distintas, porque el borde es cuando dos biocenosis se encuentran sin interseccionarse, o sea que hay un cambio abrupto, un cambio rotundo de una biocenosis o de un ecosistema a otro ecosistema de características totalmente diferentes. Entonces, cuando se da un borde así tan abrupto es porque evidentemente tenemos un cambio físico, un cambio ambiental justamente también abrupto, ¿no es cierto? Si no, habitualmente lo que ocurre es que las biocenosis van pasando de una a otra con un área transicional, o sea, de a poco. Pero cuando hay un borde así tan preciso y tan tajante es porque hay un cambio muy abrupto en las condiciones físicas. Por ejemplo, cuando hay por ejemplo, un ecosistema de tipo terrestre en contacto con un ecosistema acuático, por ejemplo un río,
Evidentemente yo estoy pasando de un medio sólido a un medio líquido, y ahí sí se va a establecer un borde bastante abrupto entre aquellas biocenosis que son del río y aquella biocenosis que es de la parte terrestre. No es tan así con las lagunas, porque las lagunas ya sí tienen un área de transición. O sea, los primeros centímetros o metros del espejo de agua de la laguna, como todavía no hay tanta profundidad en el borde, puede haber, digamos, algunas plantas que se ven en el borde, fuera del agua, entremezcladas con algunas primeras especies que ya son netamente hidrófilas y que están dentro del agua. Entonces ahí sí hay una transición. Pero cuando se trata de una corriente fluvial con una profundidad bastante significativa, más si hay una barranca, el cambio es muy tajante entre lo terrestre y el lago, o bien una corriente fluvial, un río o un arroyo. Entonces ahí sí hay un borde que indica el paso así tajante, abrupto, de una biocenosis a otra biocenosis con características totalmente diferentes. O por ejemplo, cuando hay una diferencia de altura, por ejemplo en las zonas de mesetas, en donde hay un bloque levantado, por ejemplo a 400, 500 metros de altura, de diferencia con respecto a lo que está más abajo, bueno, también ahí se manifiesta por una diferencia de altura así tajante, dos biocenosis probablemente muy distintas en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, esos son los bordes. En algunos casos, los bordes pueden estar generados por el hombre, por la acción antrópica. Por ejemplo, los procesos de deforestación modifican sustancialmente las características de la biocenosis afectada, que rotundamente tiene caracteres muy diferentes a las que no fueron afectadas. Entonces ahí también se da un borde que recibe el nombre de borde inducido. Ya cuando se trata de un borde generado por la acción antrópica, hablamos de bordes inducidos. Pero bueno, ahí también se establece justamente un paso tajante entre lo afectado y lo no afectado por el hombre. Bueno, cuando dos biocenosis no solamente se encuentran, sino también que se intergradan, se interseccionan, hablamos de ecotono. Ecotono sería sinónimo de área de transición, de una zona transicional. Entonces, esa área transicional denota, digamos, una riqueza florística bastante importante porque entremezcla especies de la biocenosis A y de la biocenosis B que se están intergradando entre sí. Entonces, habitualmente los ecotonos suelen tener una mayor riqueza florística que las dos comunidades que se están interseccionando. Es más, muchas veces, justamente por esta cuestión de que en la intersección se debilitan las especies de las dos comunidades y se integradan entre sí, puede haber una especie de afuera que aprovecha esa situación y se introduce dentro de ese ecotono. Especie que no está ni en la comunidad A ni en la comunidad B, es patrimonio exclusivo de la zona transicional, de la zona ecotonal. Hay una particularidad de los ecotonos que justamente se llama efecto de borde, y el efecto de borde nos dice que los ecotonos tienen la particularidad de tener una gran riqueza florística. Eso es lo que lo caracteriza principalmente a todas las áreas ecotonales. Acá lo tienen, gran variedad de especies, conocido como efecto de borde. Bueno. Los ecotonos no son todos iguales. Fíjense que acá tienen 4 figuras sacadas del libro de Smith. En el caso de la figura A, lo que se está viendo es un borde, o sea, dos comunidades, una que es herbácea, la otra que es más bien arbórea y arbustiva, que están tajantemente diferenciados por una línea, por un borde, en donde la comunidad A, X, acá le llama X, perdón, cambia a una comunidad Y sin interseccionarse entre sí. Evidentemente hay un cambio abrupto en las condiciones que hacen de que de una línea para este lado haya una comunidad con tal característica y de esta línea para este otro lado las características de la comunidad sean completamente diferentes. Ahí hay un borde. En las otras 3 figuras hay un ecotono. Lo que pasa es que los ecotonos, acá lo que plantea Smith es la existencia de 3 tipos de ecotonos diferentes, por ejemplo. A ver, un ecotono se puede producir porque habiendo 2 comunidades, una X y una Y, la comunidad Y invade a la comunidad X.
Entonces se da un ecotono que está acá en color amarillo, llamado IX, en donde I invadió a la comunidad X. Entonces se establece ahí un ecotono en el sentido de que las hierbas propias de la comunidad X van a estar presentes, pero en realidad lo que va a predominar, o sea, ese ecotono va a tener más características de Y que de X. Va a ser más parecido a Y que de X. Pero va a haber una intersección y por lo tanto algunas especies de la comunidad X también van a estar presentes. Lo contrario, cuando una comunidad X invade a la comunidad Y. Entonces yo ya voy a tener un ecotono, también aquí en color amarillo, ya no IX, sino XY, en donde priman las especies principalmente herbáceas de la comunidad X, pero no obstante algunas especies arbustivas o arbóreas también van a estar presentes, pero con un mayor parentesco a la comunidad X que a la comunidad Y, lo contrario a lo que ocurría aquí en el otro esquema. Y el desarrollo ideal del ecotono es cuando la intersección es mutua, digamos, o sea que hay una invasión mutua de las dos comunidades que generan entonces un ecotono más ancho, más grande, más amplio, que es todo esto que está en marrón y en amarillo. En donde más cerca de la comunidad X, evidentemente, la comunidad ecotonal se va a parecer más a X, y más cerca de la comunidad Y, el área ecotonal se va a parecer más a Y. Pero no obstante, todo este ancho marrón y amarillo es un área de ecotono que encierran especies tanto de X como especies de Y. Y es, digamos, el ecotono ideal en el sentido de que es el ecotono más grande y es el ecotono más rico florísticamente también, al intergradarse precisamente en forma conjunta las dos comunidades X e Y. Bueno, entonces, ahí tenemos los dos conceptos de borde y de ecotono. Los ecotonos son muy importantes y muchas veces algo que uno quiere estudiar en particular, una unidad que tenga florísticamente sea homogénea, como dijimos cuando estudiamos, por ejemplo, las comunidades vegetales con criterio taxonómico y teníamos que muestrear, ahí decíamos que teníamos que tratar de evitar las áreas ecotonales, que teníamos que buscar aquellas áreas representativas y uniformes desde el punto de vista florístico y desde el punto de vista visual, digamos. Ahora, está también aquel caso en donde a mí me interesa en particular estudiar las áreas ecotonales, de hecho a veces se hace, entonces lo que hay que buscar es que el área de muestreo sea precisamente un área que encierre parte de las características de la comunidad X y parte de las características de la comunidad Y. Bueno, entonces ahí tenemos los dos conceptos clave. Bueno, ahora, más allá de lo ecotonal, lo importante es que los ecosistemas tienden a permanecer en equilibrio. O sea, un ecosistema está en equilibrio cuando encuentra ciertas condiciones que se vinculan con el clima, con las condiciones climáticas generales y con las condiciones edáficas principalmente. Entonces, a eso se le llama equilibrio o homeostasia, estadio de equilibrio que tienen los ecosistemas. Ya conocemos nosotros de que el concepto de equilibrio es ideal, ¿no es cierto? Es un concepto ideal, muy efímero, eso es lo mismo que ya conocemos para, por ejemplo, cuando hemos visto el concepto de perfil de equilibrio para una corriente fluvial, o cuando vimos el concepto de equilibrio para las vertientes. Bueno, también se cumple para los ecosistemas. Todo en la naturaleza tiende hacia un equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, en realidad, más que el equilibrio justo y perfecto, es un acercamiento al equilibrio. O sea, una condición en donde las biocenosis tienen ciertas particularidades, ciertas características, en equilibrio con el clima, en un relativo equilibrio, vamos a llamarlo así, con las condiciones climáticas imperantes y con las condiciones edáficas. Lo que pasa es que muchas veces, producto de factores que pueden ser ambientales, pueden ser, por ejemplo, problemas propios de la dinámica del trabajo de los propios organismos vivos, que están precisamente en el ecosistema, por cuestiones de tipo antrópicas, el daño que el hombre puede provocar en los ecosistemas, o por cuestiones, por ejemplo, catastróficas, una erupción volcánica, por ejemplo, un incendio. Bueno, cualquier fenómeno ambiental, antrópico o biológico puede generar una desviación del ecosistema del equilibrio.
Entonces, ante esa desviación que sufre el ecosistema del equilibrio, lo que hace ese ecosistema es comenzar a ensayar un mecanismo de retroalimentación intentando corregir la normalidad y volver otra vez al equilibrio. O sea, volver otra vez al plano de homeostasia, al estado de equilibrio. Eso supone todo un mecanismo de retroalimentación en donde el sistema, en la medida que lo puede hacer, si el daño no es muy grande y no se ha superado el umbral de justamente de capacidad del sistema para reequilibrarse, el sistema va a ensayar ese mecanismo de retroalimentación para retornar al equilibrio. Si el daño es muy grande y se superó ese umbral de posibilidad que tiene el sistema de retomar el equilibrio, es muy probable de que haya un proceso sucesional, un proceso evolutivo del ecosistema, pero en otra dirección, no en la dirección del equilibrio. Entonces el sistema se termina destruyendo como tal. Que eso a veces pasa, eso lo van a ver bien en Geografía de los Paisajes, en la primera parte de la Geografía de los Paisajes, donde nosotros vemos un poco cómo los paisajes están asignados por procesos de retroalimentación positiva o procesos de retroalimentación negativa. O sea, con tendencia a retornar al equilibrio o con tendencia a la destrucción de los sistemas de los paisajes. Así que eso ya después lo vamos a ver. Los ecosistemas entonces, cuando se desequilibran, siempre van a buscar retornar otra vez al equilibrio a través de un mecanismo de retroalimentación. Bueno, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, todo sistema, digamos, natural, a mí por ahí me gusta más hablar de sistemas naturales y no de ecosistemas, que es una palabra muy biológica, muy de los biólogos, pero bueno, los cambios en los sistemas naturales se pueden ver en dos escalas diferentes. Se puede ver en una escala geológica, por ejemplo, desde que la Tierra es Tierra, desde que apareció la vida en el planeta Tierra, hasta hoy en día, a lo largo de tantos cientos de miles de millones de años, bueno, se sucedieron acontecimientos, glaciaciones, caída de meteoritos, cambios en los procesos de, por ejemplo, de circulación de las masas de aire, a propósito del lugar que ocuparon los continentes, continentalidad cuando estaba formada la Pangea, bueno, todos procesos que dieron lugar a la extinción de muchas especies, a la aparición de otras especies nuevas. Entonces, esos cambios a gran escala, digamos, una escala que se mide en Cron, en millones de años, son cambios que se manifiestan desde el punto de vista geológico. Eso no es lo que estamos viendo ahora. O sea que cuando hablamos de un proceso de retroalimentación, nos referimos a cambios en periodos más limitados, en periodos históricos, en periodos de unos cientos de años, no más que eso. Entonces, dentro de las mismas condiciones climáticas, como dice acá, o sea, las condiciones climáticas son las mismas. Acá no hablamos de fluctuaciones, ni hablamos de cambios climáticos, ni nada por el estilo. Dentro de las mismas condiciones climáticas y ante una anomalía que sufre un ecosistema, el ecosistema va a generar un mecanismo por el cual va a tratar de retornar al equilibrio. Bueno, entonces, más allá del daño antrópico, del daño que puede provocar el hombre, el ecosistema está sujeto a cambios fisiográficos, procesos de erosión, procesos de depósito de materiales, de drenaje de agua, procesos de cambios que generan las propias comunidades, tanto vegetales como animales, en su quehacer dentro del ecosistema. Bueno, eso va cambiando las características del sistema, razón por la cual el sistema no permanece siempre igual, va sufriendo modificaciones, hay una dinámica del ecosistema, hasta que esa dinámica en un momento determinado alcanza un cierto equilibrio con las condiciones climáticas y geográficas, y es lo que se conoce como la comunidad clímax. Cuando yo a veces hablo de la comunidad climática, es porque estoy hablando de una comunidad que está en equilibrio con tales condiciones climáticas y tales condiciones geográficas, principalmente. A ver, vamos a ver la próxima. Fíjense acá, dinámica de las biocenosis. Entonces, ahí en el marco de esos cambios se define una sucesión, el concepto de sucesión. Bueno, ¿qué es una sucesión? Bueno, dentro de las mismas condiciones climáticas, ciertas comunidades que conviven en un biotopo, en un medio físico, se suceden unas a otras.
se van sucediendo, va cambiando la comunidad. Hoy la comunidad es una, resulta que dentro de 15 años la comunidad cambia y es otra, y dentro de 15 años más adelante es otra. O sea, se van sucediendo a medida que van cambiando las condiciones microclimáticas y ciertas condiciones a propósito del quehacer, como dijimos hoy, de los microorganismos y de los organismos vivos que están ahí desarrollando procesos físico-químicos. Entonces, por la acción de la propia comunidad y además por los procesos físicos que tienen lugar, principalmente la erosión y la sedimentación, que también generan modificaciones en el propio ecosistema. Y las catástrofes también. Las catástrofes generan cambios, catástrofes que pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Ahí está el hombre con sus macanas para sacar del equilibrio justamente a todo sistema. ¿Hasta cuándo ocurre esa sucesión, esos cambios? ¿Hasta cuándo ocurre? ¿O es indefinido? No, no es indefinido hasta que la comunidad establecida ya no puede ser reemplazada por otra. Y esa es la comunidad climas, precisamente. La comunidad clima es aquella en pleno equilibrio con las condiciones mesófilas o las condiciones del medio físico, vamos a decirlo así, clima y suelo principalmente, razón por la cual, conseguido ese equilibrio, esa comunidad ya no va a ser reemplazada por otra, salvo que ocurra una regresión en el proceso de evolución, porque llegar a la comunidad climática no significa de que el sistema ya no evoluciona más. Llegó al equilibrio y ahí se queda. Porque la dinámica propia del funcionamiento del sistema natural prosigue, razón por la cual puede haber una regresión en el proceso de evolución. Yo conseguí llegar a un cierto equilibrio, pero cualquier otra catástrofe, cualquier deforestación, cualquier proceso, cualquier anomalía que ocurra en el sistema, eso conlleva una regresión en el proceso justamente de equilibrio que había alcanzado el sistema natural, y por lo tanto eso conlleva una vuelta otra vez a generar un proceso de sucesión para volver a llegar otra vez a la comunidad que había primigeniamente. Habitualmente se habla de la comunidad climática climática. Yo hablo muchas veces de una comunidad climática climática, una comunidad que está en equilibrio con las condiciones climáticas. Nosotros vimos, por ejemplo, los dominios y las provincias fitogeográficas de la República Argentina. ¿Cuál es la comunidad climática climática del clima subtropical con estación seca? El bosque chaqueño. El bosque chaqueño de quebrachales, algarrobales, etcétera, etcétera, es el bosque climático climático en relación con las condiciones imperantes en el nordeste de la República Argentina. ¿Cuál es la comunidad climática climática del clima templado pampeano? La pradera, la provincia pampeana, fitogeográfica pampeana, un pastizal, una pradera esteparia, que está en relación estrecha con las condiciones climáticas y con un balance hídrico acorde a esas condiciones climáticas, en el balance de lo que llueve y de lo que se evapotranspira. ¿Cuál es la comunidad climática que hay en el oeste más seco, clima semiárido árido? La provincia fitogeográfica de Monte. Entonces, el bosque chaqueño es, dijimos, la comunidad climática atendiendo a una condición climática subtropical con estación seca. Ahora, si se desarrolla una tala masiva, como de hecho ocurre para el desarrollo de la soja o de cualquier otro cultivo, o la explotación de maderera, por ejemplo, de alguna especie arbórea, evidentemente eso genera un daño que hace de que el bosque chaqueño desaparezca y aparezca una formación más achaparrada, arbustiva, que después tendrá que sucesión mediante llegar otra vez a través de un proceso evolutivo que le va a llevar cientos de años, porque el bosque no se regenera de un día para el otro, para volver a ser otra vez bosque chaqueño, siempre y cuando el daño no sea suficientemente grande, lo suficientemente grande como para superar el umbral que todo sistema tiene para poder retornar a su equilibrio. Si el daño fue muy grande, ya evidentemente va a haber una sucesión de comunidades, pero en otra dirección, no tendiendo a recuperar otra vez el bosque chaqueño, sino tendiendo a recuperar una formación que habitualmente suelen ser más achaparradas, etcétera, etcétera. Eso ocurre mucho, por ejemplo, muy notorio, bueno, en el bosque chaqueño también, pero es más notorio, por ejemplo, en el bosque mediterráneo, donde algunas de las formaciones que mencionamos nosotros cuando veíamos lo fisonómico, por ejemplo, ese bosque de la encina, el encinar,
como bosque de esa especie de quercus, que se llama encina, que ya ha desaparecido en la mayor parte del Mediterráneo europeo, ha dado lugar, con el paso del tiempo, a formaciones más de tipo arbustivas, con otras especies, que es la formación que se llama maquia, y que yo la mencioné por ahí, una formación más achaparrada, baja. Ya el encinar no está más y prácticamente se ha hecho ya, imagínense que ahí hay culturas milenarias, ¿no es cierto?, ya desde los viejos imperios que vienen desarrollando actividades y evidentemente el bosque de encina prácticamente ha desaparecido casi en su totalidad, salvo en algunas reservas nada más. Entonces, los procesos sucesionales ya no han podido recuperar el encinar y aparecen esas formaciones más arbustivas, más achaparradas, con otras especies ya distintas a la encina, que son formaciones que se conocen con el nombre de maquia o de garriga también, sería otra de las formaciones, otro de los nombres con el que se lo conoce. O chaparral, por ejemplo, ese es el nombre que le dan los estadounidenses al sector oeste de esa formación. Bueno, entonces, sucesión es la consecución de comunidades vegetales que se van sucediendo una a otra en el tiempo hasta que se llega justamente a una comunidad en equilibrio, que alcanza un cierto equilibrio con las condiciones climáticas y edáficas, que se conoce como comunidad clímax. Bueno, si queremos ver ejemplos de sucesiones, miren, acá tenemos una que es la típica sucesión en una laguna. Entonces, generada una laguna, fíjense que acá tenemos un espejo de agua, ¿no es cierto? Esto es un espejo de agua. Es muy común acá en la zona del Paraná. Viene una inundación, la inundación ocupa gran parte del valle de inundación del río Paraná, resulta que las cuencas, las partes deprimidas se llenan de agua, el Paraná vuelve a su nivel normal y entonces se retira y quedan estos cuerpos de agua que empiezan a evolucionar. Quedan estos cuerpos de agua, estos complejos lagunales que empiezan a evolucionar. Bueno, como son cuerpos de agua, no tienen corriente como un río, eso es un espejo que está más o menos quieto. La vertiente le entrega sedimentos, evidentemente como esto es una depresión, los sedimentos producto de la erosión van a parar ahí, entonces la laguna empieza a cegarse, empieza a sedimentarse. Fíjense que en un primer estadio aparece la laguna limpia, aparece solo en el borde, en los dos bordes, la vegetación, una vegetación de juncáceas o ciperáceas acá en el borde. Siempre las ciperáceas están en el borde, no se bancan una profundidad muy grande, están en la zona encharcada o en el borde, acá afuera, acá no lo han dibujado, pero puede ser un poquito afuera, y en los primeros centímetros del comienzo del espejo de agua. Ya con un poco más de profundidad empiezan a aparecer las plantas flotantes, los nenúfares, y más adentro, con más profundidad, las que son hidrófilas, que no están arraigadas, como el caso de los camalotes, que van y vienen producto de la corriente que puede llegar a van flotando en el agua. Bueno, y acá en el medio, donde ya hay más profundidad, aparece el espejo de agua limpio, o sea que ahí no hay vegetación que esté cubriendo. Puede haber vegetación sumergida, porque hay especies vegetales que son sumergidas y están por debajo del pelo de agua, pero la vegetación primordialmente la vamos a encontrar aquí en los bordes. Bueno, a medida, otra cosa, bueno, no, hasta ahora eso, no se ve más que eso. A medida que pasa el tiempo, las vertientes empiezan a traer sedimentos hacia el complejo lagunar. Como esto no tiene corriente, ¿qué hace ese sedimento? Ese sedimento habitualmente, como un fango, empieza a decantar por el peso, se empieza a acomodar en el fondo, y fíjense en cómo en el fondo se va generando toda una sedimentación que le saca profundidad a la laguna. La laguna se va de a poquito cegando con esa sedimentación. Al disminuir la profundidad, ¿qué hacen estas plantas? Estas plantas invaden el interior, ya se introducen más adentro del complejo lagunar al disminuir la profundidad.
Y el sector que antes ocupaba las juncáceas y las ciperáceas, ahora la empiezan a ocupar los árboles. Habitualmente los sauces, porque son árboles hidrófilos, el sauce es un árbol que está a la vera de los ríos o de las lagunas, pero nunca adentro o en el borde, o sea, no están bajo el agua, no se bancan estar bajo el agua, pero sí en un suelo húmedo. Entonces siempre lo vamos a encontrar asociado a la presencia de lagunas, pero no adentro, sino siempre afuera. Ahora bien, cuando esto se va cegando, ya la comunidad de juncos se retira hacia el interior, donde antes estaban justamente los nenúfares o los camalotales se corren hacia el interior, y el lugar ocupado por la juncácea ahora lo ocupan los sausales, la comunidad de sauces, las salicáceas. Tercer estadio, vamos a suponer que el Paraná no vuelve a crecer como ahora, hay una bajante bastante significativa, la laguna se va secando también por evaporación, por infiltración, se siguen trayendo sedimentos de las vertientes, la laguna se va cegando, se va cerrando de a poquito, entonces ya el sauce invade la parte interior de la laguna queda sujeta a pequeños cuerpos de agua, en las partes más deprimidas, el sauce ya lo tenemos adentro, por fuera del agua siempre, y donde antes estaba el sauce, empiezan a aparecer los árboles mesófilos, aquellos que ya, si bien necesitan agua, no tanto como el sauce. Entonces empiezan a proliferar esas otras especies que son propias del Paraná. Qué sé yo, por ejemplo, el sombra de toro, los ceibales, aparecen algunas especies que son propias de la provincia de Espinal, como el espinillo, que invaden y se ubican en lugares justamente más altos. Una vez que se va cegando la laguna, ya empiezan a aparecer esas plantas que están ahí. Bueno, en el último estadio ya vemos que la laguna desapareció completamente, se cegó. En estos momentos los complejos lagunares están todos secos, porque el río Paraná está muy bajo, entonces prácticamente se han ido secando, prácticamente se cega todo esto, y los árboles invaden prácticamente todo ese sector que ahora ya está seco totalmente. Entonces se recupera otra vez el bosque en galería, así se le llama al bosque que está o que se genera siguiendo toda la línea del desarrollo de los cursos fluviales. El Paraná tiene desde Misiones hasta su desembocadura, a lo largo del Paraná, todo un bosque en galería que lo va siguiendo al río Paraná. Lo mismo el Paraguay, lo mismo el Bermejo, el Pilcomayo, todos los ríos tienen un bosque en galería que lo va siguiendo al curso fluvial. Entonces, lo que ocurre a partir de la formación de un espejo de agua es que sucesiones mediante, acá no tenemos los años, pero bueno, ya ¿cuánto puede llegar a durar esto acá? Y miren, esto puede durar a lo mejor 3 o 4 décadas, en un ámbito muy, muy, digamos, dinámico como es un sistema fluvial, a lo mejor en 3 o 4 décadas tenemos justamente completado todos estos estadios que están acá. En un ecosistema mucho más estable puede demorar cientos de años. Entonces, ahí lo que estamos viendo es cómo se van sucediendo, fíjense acá, vamos a centrar la atención en el borde de la laguna. Primero yo tenía una comunidad de juncos acá en el borde. Ese junco después se corrió y le dio lugar a otra comunidad de sauces. Y ese sauce posteriormente se corrió y le dio lugar a otra comunidad que es una comunidad de especies mesófilas, o sea, especies con una necesidad media de agua. Sucesión vegetal, hasta que se logra una cierta climas, la comunidad climática es este bosque que está acá, que es el bosque en galería. A ver acá qué tengo. Miren que esto está lento. Bueno, hay dos tipos de sucesiones. La sucesión primaria y la sucesión secundaria. La sucesión primaria es aquella que se desarrolla sobre un biotopo de nueva formación. O sea, por ejemplo, es muy común acá en la zona, siguiendo con la zona del Paraná, un banco de arena que se genera después de una inundación, el río se retira, vuelve a su nivel normal,
deja bancos de arena y ese banco de arena, nuevo, no existía antes, empieza a ser colonizado por la vegetación y se genera todo un proceso sucesional hasta que se recupera o eso prácticamente se tiñe de una comunidad boscosa en relación estrecha con justamente las condiciones del sistema natural. Una duna, por ejemplo, también puede ser una duna que sea retenida por la vegetación arbustiva. Hay tipos de dunas que justamente tienen esa particularidad, no tienen tanta movilidad, entonces empiezan a proliferar las plantas por encima. Una colada de lava después de una erupción volcánica, que empieza a ser también, una vez que esa lava se enfría, solidifica y demás, puede haber entonces un proceso de colonización de ciertas plantas que se adecúan a ese tipo de... Tengan en cuenta de que muchas veces en el proceso la lava sale y en su enfriamiento se genera una disminución de volumen por el enfriamiento y desgasificación que genera estrías, genera diaclasas en las rocas, donde después se puede introducir el agua y donde arraigan algunas plantas que se adecúan justamente a esa colada de lava, a esa lava que salió y se enfrió y solidificó. Así que todas estas son formaciones nuevas que aparecen en un determinado momento y por primera vez es colonizada por las comunidades vegetales. La sucesión secundaria es aquella que se desarrolla en áreas que anteriormente ya habían sido ocupadas por otra comunidad, que sufrió alguna anomalía, algún daño, y que por lo tanto lo que está haciendo el sistema es volver otra vez a esa comunidad original a través de un proceso sucesional. Pero ya existía una comunidad, no es nuevo, no es una sucesión nueva, es una sucesión que se produce después de que ya anteriormente habría ocurrido seguramente otra sucesión. Esa es la diferenciación entonces entre una sucesión primaria y una sucesión secundaria. Acá tenemos el banco de arena, ¿ves? El río deja un banco de arena. Nuevo, ese banco no estaba antes. Entonces empiezan a colonizar la vegetación. Los árboles, ustedes imagínense que la arena, ya vimos esto un poco en las propiedades que tienen los sedimentos del suelo, cuando vimos suelo, no tiene la propiedad de la arcilla de adhesionarse. Los granos de arena no se adhesionan, están sueltos. Razón por la cual no es fácil arraigarse a la arena. La arena es muy móvil, se moviliza muy fácilmente. Tiene que ser originalmente el primero que coloniza ese banco de arena es la gramilla. Fíjense cómo se tapiza todo eso de gramilla. Hay una especie muy particular acá en la zona del Paraná, que es la Cynodon dactylon, se llama pata de perdiz, o gramilla simplemente, que es la primera en colonizar. Y coloniza porque tiene un sistema radicular basada en, justamente se llaman estolones, es un sistema radicular en horizontal, alargado horizontalmente, que prácticamente le permite fijarse a la arena móvil. Entonces, el primero que siempre coloniza eso que está ahí. Lo que hace esa primer colonización es fijar la arena. La arena se fija, toda la parte superficial de la arena es fijada por esos estolones con que cuenta la gramilla. Entonces, una vez que eso está fijado, recién las condiciones van a estar dadas para que empiece a aparecer el aliso. Por ejemplo, los alisos, acá lo tenemos, es la especie que le continúa. El aliso, para poder arraigar, primero necesita a alguien que le fije la arena. Y ese trabajo lo hace un primer colonizador, una especie colonizadora, una especie, ¿cómo que se le llama? Tiene un nombre esto acá. Especie, bueno, ahora no recuerdo. Bueno, ahora ya debe estar un poquito más adelante en una de las filminas. Es la especie que primero coloniza, que aprovecha la situación, eso está virgen todavía, sin colonizar, y aprovechando que otra no puede hacerlo, lo hace en primera instancia. Una vez que eso queda fijado, empiezan a aparecer los primeros varillales de aliso, y junto con el aliso empiezan a aparecer los sauces también. Bueno, esos árboles evidentemente crecen, terminan de darle fijación a la arena, y si amerita, en las partes más altas empiezan a aparecer otras especies arbóreas, justamente a medida que los procesos sucesionales van cambiando las condiciones también del medio. Bueno, ahí tenemos una sucesión primaria. Esta es una sucesión primaria. Acá tenemos el ejemplo de una sucesión secundaria.
Y esto está sacado, bueno, de un atlas, lo saqué yo, está, digamos, orientado hacia, es verídico esto acá. Fíjense que ahí tienen los años que duró la sucesión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un bosque de hojas caducas. Originalmente esto es en el, digamos, centro de los Estados Unidos, los estados del centro de los Estados Unidos, lindando con la cordillera rocallosa. Eso está dotado de bosques de hojas caducas. Hay un bosque de hojas caducas. Resulta que cuando el hombre, estamos hablando de la época de la colonización, se expandió hacia el oeste, comenzó a utilizar justamente en ese lejano oeste esas tierras para el cultivo, para lo cual tuvo que desmontar, tuvo que prácticamente talar todos esos árboles. Desarrolló los cultivos hasta que descubrieron el oro en California, en toda la zona, digamos, en el oeste, y el petróleo también, un poco más al sur, Texas, California, etcétera, etcétera. Entonces se retiraron de esa zona, fueron más al oeste todavía, y dejaron esas zonas de cultivos en barbecho, por decirlo de alguna manera, sin trabajar. Entonces, claro, ¿qué hizo el sistema ante esa situación? Empezó un proceso sucesional tratando de retomar otra vez la existencia de este bosque climático, que era el bosque que estaba originariamente allí en esa zona. Bueno, esos terrenos que habían sido cultivados y fueron abandonados, al año, a los 2 años, estaba como un terreno abandonado, todavía herbáceo, empezaron a colonizar las primeras poáceas, que empiezan a colonizar. En la medida de que las herbáceas empezaron a colonizar y generaron una retención de agua, empezaron a proliferar los pinos. Como la ladera de las montañas de la Rocallosa estaban por la altura, cubiertos de pináceas y de, en general, coníferas, esas coníferas empezaron las semillas, a llegar ahí y a colonizar, y empezaron a aparecer las pináceas. Llegó un momento en que los pinos prácticamente constituyeron una verdadera comunidad, más o menos a los 25, entre 25 y 100 años, un siglo después de que el hombre haya llegado, esto estamos hablando del principio del siglo XX, un poquito después. Resulta que esos pinos después fueron talados para usarlo como madera, desaparecieron los pinos. Acuérdense que una de las relaciones interespecíficas que nosotros habíamos visto es la relación de amensalismo. Y un ejemplo de amensalismo es el desarrollado por los pinos, que generan en su sotobosque prácticamente una acidificación del medio por el aporte de una hoja muy resinosa que genera la inhibición del crecimiento de otras especies. El pino prácticamente no tiene especies que lo acompañen por debajo. Tampoco desarrolla demasiado, me da la sensación a mí, la simbiosis con bacterias y demás, porque no necesitan bases, no necesitan estar asociados a hongos o a microorganismos que estén ahí en sus raíces, sencillamente porque se adecúan perfectamente a los suelos ácidos. Entonces desarrollan una acidificación del medio a su redonda, como para inhibir que cualquier especie se asiente allí y le haga competencia, obviamente. Pero cuando el hombre taló los pinos y sacó ese elemento que por el mensalismo no dejaba crecer a los otros árboles, empezaron a aparecer entonces los árboles originarios de hojas caducas, principalmente los robles y las hayas. Entonces, esto ocurrió 150 años después de que el hombre haya colonizado, haya desarrollado la conquista del oeste, en Estados Unidos, haya desarrollado cultivos allí, haya abandonado esos cultivos, y bueno, 150 años después, más o menos, se llegó otra vez a una comunidad climática, después de 150 años de sucesiones. Acá hubo una regresión cuando el hombre sacó el pino. Si el hombre no hubiera sacado el pino, evidentemente esto hoy se hubiese transformado en un pinar, porque evidentemente el daño fue tan grande desarrollado por el hombre que hubo un proceso sucesional, pero el proceso sucesional ocurrió en una dirección distinta a la que conlleva, digamos, hacia el equilibrio nuevamente. Bueno, entonces, eso es una sucesión secundaria, porque ya había una comunidad climática previamente. El hombre fue el que metió la mano acá.
Entonces, ante ese daño, el sistema recuperó 150 años después otra vez el bosque de hojas caducas. Acá lo tenemos en otro esquema, cómo se va sucediendo hasta volver otra vez al bosque originario. Bueno, ese es el concepto de sucesión. Sucesión vegetal. Lo que ocurre es que a medida que van cambiando, se van sucediendo las comunidades vegetales, también lo van haciendo las comunidades animales. Las comunidades animales tienen esta particularidad de vivir en coevolución con las comunidades vegetales, porque se alimentan de ellas, los herbívoros, hay determinadas especies que son las que alimentan a determinados seres vivos. Entonces, cuando una comunidad desaparece para darle lugar a otra, aquellas comunidades animales ahora que se alimentaban de la especie que desaparece, evidentemente migra y le deja lugar a otras especies. Va cambiando también la comunidad animal, se va adecuando a los cambios que van sufriendo las comunidades vegetales. O sea que cambian en forma conjunta comunidades vegetales y ante los cambios de las comunidades vegetales también cambian las comunidades animales. Bueno, esto está en Smith, en la versión vieja de Smith. Ojo que estuve revisando yo la que yo bajé, y no sé si está esta foto. Sí, esta está, creo. Esta está. Que es una sucesión vegetal a raíz de un incendio. Este incendio ocurrió más o menos hace 55 años. Sucesión a lo largo de 55 años, perdón. Esto es un incendio allá por el año 1940, 1941. Entonces, lo que está mostrando ahí, a través de una serie de fotografías, que no sé si la sacó el propio Smith, o cómo, bueno, cómo ese mismo espacio que ha sido incendiado, que ahí aparece totalmente con los árboles secos, incendiados, fue modificando sus propiedades, sus características a lo largo del tiempo, y después de 55 años volvió otra vez a ser el bosque que era. Eso es lo que está mostrando. En 1942, en la imagen A, ahí están las especies oportunas. Así se llaman las primeras que colonizan, son las especies oportunas. Se llaman así, aprovechan que el competente desapareció, que no hay sombra, y por lo tanto esas oportunas son las primeras en ocupar el espacio. Después empiezan a modificarse las propiedades del sistema, se empiezan a regenerar los suelos, empieza a haber otra vez aporte de materia orgánica, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a arraigar, a aparecer los primeros varillales o retoños de lo que van a ser los primeros árboles, comienzan a proliferar el álamo como una especie que, digamos, se adapta más fácilmente a lo mejor que otros árboles que tienen más requerimientos desde el punto de vista ecológico. La aparición del álamo provoca y genera ciertas modificaciones en cuanto al aporte de materia orgánica, en cuanto a todo el quimismo desarrollado en el suelo, en cuanto a la succión de sus nutrientes, en cuanto a la fotosíntesis, etcétera, etcétera, en cuanto a las comunidades animales que empiezan a aparecer con la aparición también del álamo, la aparición entonces de animales más grandes, de excrementos, de urea, de cadáveres, bueno, todo eso modifica las condiciones del medio y va haciendo que con el tiempo empiecen a proliferar otros árboles ya con necesidades distintas a la del álamo. El arce, por ejemplo, que es un árbol de hoja caduca, el de la banderita de Canadá, que tiene la hoja del arce ahí metido, y ya para el año 97 otra vez el bosque de arce climático, que es este que se ve acá, ya está prácticamente conformado. Bueno, otro ejemplo, hay muchos ejemplos, si googlean o buscan en los libros, lo van a encontrar. Bueno, ese es el concepto de sucesión. Comunidades que se van sucediendo unas a otras en el tiempo, en el mismo lugar. Otro concepto distinto es el de zonación. Zonación. La zonación es la disposición de la vegetación respecto a un gradiente. O sea que en una línea a lo largo de metros o kilómetros, puede haber un gradiente de humedad, puede haber un gradiente de altura, puede haber un gradiente de salinidad. Es decir, siempre en torno a un gradiente la vegetación se distribuye y se reacomoda acorde a ese gradiente y a sus necesidades, por supuesto. Eso se llama zonación.
Y para estudiar esas zonaciones, habitualmente cuando uno hace trabajos de campo, lo que se hace habitualmente es, o son transectas lineales. Es decir, hay dos tipos de transectas que se suelen hacer en biogeografía. Una es la transecta areal, de tantos metros por tantos metros, para muestrear. Eso sirve para muestrear, lo vimos cuando vimos el estudio con criterio taxonómico, cómo nosotros tenemos que determinar cuántos metros por cuántos metros va a tener el censo. Entonces lo que hago yo es muestrear, ver en superficie cuántas cantidad de especies tengo y cuántos individuos de cada especie tengo y cómo los tengo distribuidos. La otra es la transecta lineal, a lo largo de una línea, en donde uno puede ver cómo va cambiando la disposición de la vegetación en relación con el gradiente de humedad. Por ejemplo, yo puedo hacer una transecta desde un estanque, desde una laguna, hasta la parte más alta, donde está el albardón, para ver cómo, desde los camalotes, pasando por los juncos, pasando por los pajonales, pasando por los sauces y llegando hasta el bosque en la parte más alta, los ceibales y los árboles propios del bosque del Paraná. Cómo entonces, en función del gradiente de humedad, se va disponiendo linealmente la vegetación. Eso se llama zonación, que es lo que estamos viendo acá. Esto más o menos se puede asemejar a lo que podemos tener aquí en la zona del Paraná. Habitualmente cuando hacemos los trabajos de campo siempre solemos hacer algunas transectas lineales y también areales, pero bueno, la lineal nos sirve para eso, para ver la disposición de la vegetación en relación con un gradiente. Puede ser un gradiente de suelo también. El suelo cambia de granulometría, de un suelo netamente arenoso, pasamos a un suelo más fangoso y más anaeróbico. Lo fangoso siempre suele ser más anaeróbico, no favorece al árbol porque el árbol evidentemente no respira, no puede respirar, no necesita de otro tipo de sustrato. En fin, es una de las cosas que hacemos cuando realizamos trabajos de campo. Entonces, acá estamos viendo una zonación desde la zona lagunar, donde aparecen las plantas flotantes primero, la vegetación de aguas dentro de la laguna, pero en el borde propiamente dicho, con aguas someras, después aparecen las hierbas, habitualmente hay hierbas que necesitan mucha humedad, por eso están cerca de no adentro, pero cerca, plantas hepáticas se suelen llamar, vegetación hepática. Después aparece el herbazal, ya un poco más grande. Después empiezan a aparecer los primeros árboles, habitualmente más cerca de la laguna los sauces y los alisos, y ya más lejos los bosques con los árboles más altos, de mayor importancia, de mayor rango, y que necesitan agua, pero tampoco es la cuestión estar inundado. Los árboles tienen esta particularidad de no bancarse muchos meses bajo agua, se secan los árboles. Cuando hay una inundación, por eso que los árboles siempre arraigan arriba del albardón, porque cuando se inunda, cuando hay inundaciones dentro del sistema de un río, y el árbol permanece demasiados meses bajo agua, las raíces sufren asfixia. Eso se llama asfixia radicular, y terminan secándose. Entonces, salvo el sauce, que se banca un poco más el agua, o el aliso, los otros árboles prácticamente se secan si hay muchos meses con agua que está prácticamente inundando el sector donde el árbol está. Por eso que el árbol siempre arraiga en la parte más alta. Y en la parte más cercana al espejo de agua están las plantas que necesitan mayor cantidad de agua, los juncos, las espadañas, los camalotes, los nenúfares, el repollito de agua, por ejemplo, en el borde, el helechito de agua. Bueno, hay muchas plantas que ocupan siempre la parte más cercana al espejo de agua. Bueno, entonces eso es un proceso de zonación, de distribución en forma, digamos, lineal de la vegetación. No es lo mismo que sucesión, en donde las especies se van sucesionando en el mismo lugar. Desaparece una comunidad y aparece otra en el mismo lugar. Zonación es otra cosa. Bueno, acá tenemos la disposición desde el camalote, que es una planta flotante libre. No está arraigado el camalote. Acá lo tenemos. Estas son las plantas del género Ceratophyllum o Myriophyllum, que están prácticamente sumergidas.
género cabomba, hay varios géneros que están muy bien representados en nuestras lagunas aquí y que son sumergidas, que también acompañan. Acá ya tenemos las plantas hidrófilas, como el camalote, pero que ya están arraigados. Lo que pasa es que para estar arraigados ya están más cerca del borde, donde hay menos profundidad. La saeta, las achiras, qué sé yo, estos son las espadañas, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre también. Están los juncos, etcétera, etcétera. Fíjense los rizomas que tienen aquí abajo, el suelo. Las hojas suelen adecuarse al nivel de la laguna. Si la laguna crece, la planta crece para adecuar el follaje a la altura del espejo de agua. Eso es una particularidad. Acá la tenemos, las plantas. Son estas que están aquí, los nenúfares, los camalotes. Y acá ya tenemos la ciperácea, los juncos, las totoras, ahí no me salía el nombre, las totoras. Hay el catay, por ejemplo, es otra de las especies que está presente siempre en el borde de la laguna. Siempre en el borde de la laguna, aquí. Bueno, acá tenemos también una zonación según la altura. Esto lo habíamos visto cuando vimos la pluvisilva, la laurisilva o la pluvisilva montana, que es una de las provincias fitogeográficas, la provincia fitogeográfica occidental, selvática, que hay en la República Argentina, en la zona de montaña, en donde habíamos visto cómo, según la altura, hay también un proceso de zonación que empieza con una selva basal, que tiene determinadas especies representativas, más alto, por encima de los 500 metros, aparece la selva montana, la verdadera pluvisilva templada, o la pluvisilva de tipo laurisilva, ahí aparecen los laureles, como uno de las especies fundamentales en ese sector, y por encima de los 1500 metros aparece un bosque mucho más monoespecífico, caracterizado por la presencia del aliso del cerro, una betulácea que está presente a esa altura, combinado con algunos pinos, algunas pináceas, el podocarpo, por ejemplo, y ya más arriba de los 2500 metros, los prados de altura. Entonces, hay todo un proceso sucesional de las especies, acorde a la altura, acorde a la diferencia de temperatura, acorde a la diferencia de humedad y acorde también a las diferencias de existencia de mayor o menor cantidad de oxígeno. Entonces, todas esas condiciones del sistema natural repercuten para que se vayan zonificando las especies acorde a sus necesidades. Zonificación en función de la altura. Bueno, entonces, ahí ya tenemos el concepto de sucesión y de zonación. Y anteriormente vimos el concepto de borde y de ecotono. Lo que vamos a hacer ahora es entrar un poquito a ver en particular los sistemas acuáticos continentales. Yo les colgué ahí en la web, si bien hay un capítulo que se llama así, que lo trata Smith, que lo tienen ahí también para verlo, yo les colgué también el libro de Ringelet, Raúl Ringelet, un libro muy usado argentino, es un limnólogo de la República Argentina, que escribió este libro que se llama Ecología Acuática Continental, que es muy conocido y que lo tienen en PDF también ahí colgado. Que vamos a ver algunos aspectos, tampoco vamos a hacer un estudio tan limnológico, porque no somos limnólogos, no nos interesa lo biogeográfico, pero bueno, estos son conceptos básicos para poder comprender cómo trabaja y cómo funcionan estos sistemas. No se trata acá de ser ecólogo, a eso me refiero. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones en torno a los sistemas acuáticos continentales. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar dos tipos de ambientes de características completamente diferentes. Fíjense que acá esto está sacado directamente, escaneado, sacado del libro, esto está en el libro de Ringelet, precisamente. La diferenciación entre ambientes lénticos y ambientes lóticos. Cuando hablamos de los sistemas ecológicos acuáticos, tenemos que primero decir de que hay dos tipos de ambientes bien diferenciados. Los ambientes lénticos y los ambientes lóticos. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia es que los ambientes lénticos o leníticos, le llaman algunos, viene del latín lentus, o sea, lento, perezoso, calmo, refiere a los espejos de agua, refiere a los lagos y a las lagunas, aquellas unidades acuáticas que no tienen movimiento, que es un espejo de agua. ¿Eh? O sea que aquí adentro están los lagos y las lagunas. Por otro lado están los ambientes lóticos. Ambientes lóticos significa, viene de lotus, que significa lavado, ¿eh? Y eso significa de que hay una escorrentía, de que hay una corriente. Son los ambientes precisamente que corresponderían a los ríos, a los arroyos, a los torrentes, a todo lo que se mueve en una cierta dirección según la gravedad. Entonces, son dos ambientes con características completamente diferentes. Los lénticos no tienen casi movimiento, son espejos de agua, lagos y lagunas. O no solamente lagos y lagunas, pueden ser los pantanos, los esteros, los bañados, también entrarían dentro de los ambientes lénticos. Y los ambientes lóticos son aquellos que manifiestan una cierta escorrentía en una determinada dirección acorde a la gravedad. Bueno, yo acá agregué algo. Agregué ambientes que están entre medio de estos dos, que son los ambientes semilénticos o semilóticos. Por ejemplo, esos complejos lagunares de los cuales recién estuvimos hablando, son complejos que se manifiestan como lénticos cuando el río está en una posición normal. Entonces, ¿qué pasa? Los complejos lagunares del sistema Paraná están cortados y aislados con respecto al resto del sistema. Pero cuando el río crece y empieza prácticamente a ocupar parte de su lecho de inundación, estas lagunas empiezan a tener contacto con el resto del sistema. Entonces dejan de comportarse como lénticos y empiezan a comportarse como lóticos. Entonces son ambientes de tipo semilénticos, semilóticos. Esto es muy importante para el desove de algunos peces, por ejemplo el sábalo, que justamente aprovecha esta situación, estos complejos lagunares, para desovar. Entonces, cuando el río baja, el río tiene periodo de bajante y periodo de creciente. Hay todo un estudio del régimen hidrológico. Entonces, ¿qué hace el sábalo? Aprovecha cuando el río está más o menos con un nivel superior para desovar en los complejos lagunares. Cuando el río baja, tiene un periodo de bajante, se corta la laguna con respecto a el resto del sistema. Entonces ahí aparecen, justamente, ahí desovaron. Cuando vuelve otra vez a crecer el río, vuelve a comunicarse esa laguna con el resto del sistema, y entonces esos nuevos peces se vuelven a comunicar con el sistema. De ahí la importancia de ese comportamiento cambiante de estos espejos de agua, lénticos en algunos momentos y lóticos en otros momentos. Bueno, no sé ahora que hace un montón que está bajo el río y que no crece. Imagínense que el Paraná tiene un periodo de crecida que siempre coincide con abril, mayo, terminando el verano y comenzando el otoño. O sea que todas las lluvias del Alto Paraná llegan aquí un mes después y más o menos, si bien la crecida para la parte superior del Paraná es en febrero-marzo, para nosotros es en abril, a partir de abril viene el periodo de crecida. Y ahora hemos tenido una bajante bastante sustancial, así que si los sábalos desovaron en esa laguna, me parece que no van a tener suerte de tener representantes. Van a tener que esperar van a tener que seguir participando. Bueno, entonces, acá están las definiciones, porque recién estuvimos nada más que haciendo una diferenciación así muy superficial. Según Ringelé, ¿qué son los ambientes lénticos? Se incluyen dentro de ambientes lénticos todos los cuerpos de agua cuyas moléculas quedan en el mismo lugar o región. Esto es, que no fluyen o corren. Bueno, otra característica, además de que las moléculas quedan siempre en el mismo lugar, esto es medio teórico, porque movimiento hay un oleaje, el viento mueve, moviliza el agua, no es que no se mueve, pero es un movimiento casi nulo si uno lo compara con los otros ambientes que son los lóticos. A eso se refiere. Bueno, la cuenca no muestra un predominio exagerado de una dimensión por sobre otra dimensión, o sea que el largo y el ancho se confunden. No es como en un río en donde el río corre por un canal que tiene una longitud infinitamente superior al ancho. En un complejo lagunar, en un ambiente léntico, el ancho y el largo se confunden. Podrá ser un poquito más ancho que largo, pero
evidentemente es un espejo que ocupa una dimensión grande y en donde el largo y el ancho se confunden muy fácilmente. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, y lo otro que caracteriza a los ambientes lénticos es que no hay un gradiente en las condiciones físicas, químicas y biológicas en una dirección definida. Al no haber movimiento, o no haber un movimiento sustancial, evidentemente no hay un movimiento de los nutrientes, o sea que son autogenéticos, o sea que los nutrientes básicos se originan en el propio complejo lagunar, en el propio complejo lacustre, en el caso de los lagos, por ejemplo. Los ambientes lóticos son todo lo contrario, poseen características opuestas a los lénticos. Las moléculas de agua sí se desplazan en una dirección definida, según la corriente del río o del arroyo. ¿Y ese fluir qué hace? Se va desarrollando primero en un canal, el cauce del río, como ya hemos visto en geomorfología, en donde la longitud es exageradamente mayor que su ancho. Ya no se confunde el largo y el ancho. Acá está muy bien definido el canal alargado. Y bueno, a partir de allí los nutrientes se mueven entonces. Los nutrientes entran al sistema proveniente de otro lugar y continúan su camino hacia otro sistema. O sea que hay un fluir del sistema, ya no son autogenéticos. O sea que los nutrientes provienen de otros sistemas. O sea que son de funcionamientos prácticamente opuestos, completamente diferentes, un ambiente de otro ambiente. Bueno, en definitiva, el sistema léntico incorpora principalmente a las lagunas y a los lagos, que no es lo mismo un lago que una laguna, ahora vamos a hacer la diferencia. ¿Cuándo hablamos de laguna y por qué la Setúbal es una laguna y no un lago? ¿Por qué el Nahuel Huapi es un lago y no una laguna? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, y el sistema lótico incorpora a los ríos, a los arroyos y también a los brazos. Los brazos, acuérdense, a diferencia de los ríos y los arroyos, no tienen un curso superior de alimentación de agua. La alimentación es el mismo sistema fluvial, es una saliente del río principal para después volver a entrar otra vez al sistema del río principal. O sea que no tienen un sistema propio de alimentación de agua, un curso superior que lo alimente de agua, como sí tienen los ríos y los arroyos. Bueno, todo eso son sistemas de tipo lóticos. ¿Qué diferencia hay entre una laguna y un lago? Bueno, la diferencia, muchos creen que la diferencia está dada por la superficie del espejo de agua. No, no es así. Muchos creen que el lago es de mayor superficie que la laguna. No. Hay lagos que son de mayor superficie que las lagunas y hay lagunas que son de mayor superficie que los lagos. La diferencia no es esa. La diferencia está en la profundidad. Habitualmente, las lagunas suelen tener un fondo casi en forma de palangana, le llaman los autores, muy chato, de poca pendiente y con muy poca profundidad. Los lagos, en cambio, están más sujetos a una profundidad mayor, ya sea porque ocupan una fosa tectónica o ya sea porque están en una zona deprimida entre montañas y por lo tanto tienen una profundidad de cientos de metros. Entonces, esa diferenciación en la profundidad hace de que los lagos tengan un gradiente, a lo largo de tantos metros de profundidad, tengan un gradiente de temperatura que la laguna no tiene. La laguna es más uniforme desde ese punto de vista. Entonces, los lagos tienen cambios estacionales en cómo se distribuye la temperatura en la profundidad. La laguna no, es uniforme, cambia su temperatura, obviamente, de invierno a verano, pero eso se distribuye más o menos de una manera homogénea en todo el complejo lagunar. La Setúbal no es un complejo de mucha profundidad, hoy se está sedimentando, ustedes vieron la cantidad de bancos de arena que aparecen por la sedimentación y además porque el río ha bajado y ha dejado a la luz justamente los bancos de arena que se generan por debajo por esa sedimentación. Los hidrólogos de Hydra Fitch dicen que en 50 años desaparece el complejo lagunar, que ya la sedimentación que le está originando el mayor aportante de agua a la laguna Setúbal, que es el arroyo Leye viene del valle actual del Paraná, cruza el Albardón, la ruta provincial número 1, hacia el este, y alimenta la laguna Setúbal, genera un delta interno,
Y ese delta interno se está ampliando y se está viniendo para acá, para el sur, prácticamente de manera que ellos presagian, por los estudios que han hecho en cuanto a qué velocidad se está dando la sedimentación, que más o menos en 50 años la laguna Setúbal no va a ser una laguna, va a ser un curso de agua, como si fuera un río, que va a pasar por el borde de la ciudad de Santa Fe. O sea que, y ya se está viendo, fíjense ustedes ahora que está bajo el río, cómo tenemos poca profundidad, basta que baje un poquito el río para empezar a ver los primeros bancos de arena, no es tan profundo. Bueno, los lagos que tenemos allá en el sur, por ejemplo, son todos lagos, tienen profundidades de cientos de metros, y ahí entonces sí, hay un gradiente de temperatura y una cierta distribución de las comunidades vivas, de los peces, por ejemplo, del fitoplancton, que no está a cualquier profundidad. ¿No? Ahora ya lo vamos a ver. Bueno, ahí tenemos el concepto de lago sacado del libro de Ringelet. Lago es un cuerpo de agua léntico, estable, homohialino, o sea, eso significa, hialino significa de sal, con una salinidad más o menos uniforme. Eso significa sin comunicación directa con el mar, el lago es cerrado, que posee un lecho con plataforma, bueno, la plataforma, un talud abrupto que baja hacia el fondo y la llanura béntica. La llanura béntica es el fondo del lago y tiene un perfil térmico definido. Eso es lo que caracteriza al lago, el perfil térmico que ahora lo vamos a ver. Y tiene, por supuesto, todo un complejo biológico, litoral, donde vamos a tener la vegetación principalmente en la zona litoral. Después desaparece. Y después tenemos el complejo abajo del agua, en la profundidad, basada en la existencia de distintos tipos de comunidades, peces, entre otros, fitoplancton, zooplancton, y algunas plantas que pueden subsistir en el fondo. Plantas no, porque ya prácticamente a tanta profundidad la zona de profundidad se transforma en afótica, no llega el sol, no llega la iluminosidad, así que en el fondo no se puede desarrollar la fotosíntesis. Plantas no hay, las plantas quedan prácticamente sujetas a los primeros metros de profundidad. La diferencia fundamental entre laguna y lago lo da no el área, ahí está lo que yo les decía hoy, sino la profundidad. Un cuerpo de agua estable o semipermanente, poco profundo, eso es una laguna, poco profundo, carece en general de un perfil térmico definido, y todo su lecho es región litoral. Mientras en el lago definimos o diferenciamos una zona litoral de poca profundidad con un talud que abruptamente hace de que el lago baje a cientos de metros de profundidad, en una laguna esa diferenciación no la podemos hacer. Es tan chata el fondo de la laguna que prácticamente todo está considerado como zona litoral, a pesar de que la profundidad sea mayor en la parte central con respecto a los bordes, pero es muy poca la diferencia. ¿Ve? Acá tenemos, en el caso de un lago, en una primera mirada, porque después tengo otra, las partes constitutivas. ¿eh? Entonces, un lago tiene una zona litoral que es donde todavía vamos a ver la presencia de plantas, desde las que están en el borde, a las que están arraigadas, a las que están sumergidas. Zona litoral. La zona intermedia del lago es la zona pelágica, es la zona que no contiene justamente vegetación que esté tapando la parte superficial del lago. Y ahí tenemos la zona fótica, iluminada por el sol, y la zona afótica, donde ya ingresa menos del 1% de la luz incidente, en donde no hay ninguna posibilidad de fotosíntesis, ahí abajo. Una zona fótica y una zona afótica. Y bueno, acá tenemos, después de la zona litoral, la zona profunda. Esta es la zona de profundidad que, desde el punto de vista limnológico, se lo llama zona bentónica o ventos. La zona bentónica o ventos, que es la zona profunda. Acá tenemos otro corte. Entonces, acá ya muestra la temperatura. Fíjense ustedes que acá tenemos una línea que muestra los valores de temperatura. Acá tenemos un lago con una gran profundidad, bastante profundidad. Tenemos la zona litoral, tenemos el talud, y acá tenemos la zona abisal o bentónica, como le llamé recién, ventos, ahí está, ventos. El fango, acá en el fondo,
Y ahí tenemos también otras partes constitutivas ahora atendiendo a los valores de temperatura. Eso de zona fótica y zona fótica es atendiendo a la luminosidad, a la cantidad de luz incidente. Esto es atendiendo a los valores de temperatura. Entonces, ahí tengo los seres vivos en primera instancia, antes de ver la temperatura. Bueno, estas son palabras muy de la ecología. Necton es el nombre que reciben los peces, o sea, los que tienen capacidad de nadar y de movilizarse por sí solos. Después está el tema de las plantas palustres que están en el borde, plantas flotantes. Acá tenemos el plancton, que sirve o es el primer eslabón de la cadena alimenticia de los lagos. Y tenemos el neutron, que acá me lo tapa, a ver, este cartelito que no sé cómo se saca, ya estoy cansado del país, se va, y después vuelve. Bueno, el neutron, que está, o se refiere también a ciertos seres vivos que están ahí en la parte superficial, medio como flotando, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en función de la temperatura, al haber tanta profundidad, yo tengo, vamos a suponer, en la superficie una temperatura de 11 grados centígrados de temperatura. Bueno, ¿qué pasa con la profundidad? Acá hay un error, porque estos no pueden ser nunca 80 metros, estos son 80 centímetros. Me parece que acá hay un error, son 80 centímetros, no 80 metros, menos de 1 metro. Entonces, la temperatura se mantiene en los primeros centímetros hasta casi el metro de profundidad, un poquito menos, para este caso. Hay distintos tipos de lagos, ojo que hay diferencias entre un lago tropical y un lago de origen periglacial, por ejemplo, ¿no? Esto es un poco teórico, después vamos a ver cómo se clasifican los lagos, pero en los primeros metros, los primeros centímetros, la temperatura apenas muy levemente va disminuyendo, uno ni se da cuenta, casi se mantiene a la misma temperatura. Pero en un momento determinado, la temperatura bruscamente decae, es brusco ese decaimiento, hasta que fíjese que cae de 11 a 9, más o menos 8, 9, 7 grados centígrados, y a partir de allí hasta el fondo empieza a disminuir gradualmente, lentamente, hasta llegar al fondo. Esto lo podemos ver en una pileta de natación. Si uno se sumergió alguna vez en una pileta de natación, hasta los 4 o 5 metros de profundidad, por ejemplo, se va hasta el fondo, va a ver que se tira de cabeza. Más o menos la temperatura es la misma en los primeros metros, primer metro, y después de golpe el agua se enfría, así abruptamente. Bueno, uno está atravesando esto que está acá, que se llama termoclima o metaliño. Es una parte, justamente, de esa profundidad donde abruptamente la temperatura baja. Entonces, en función de cómo se distribuye la temperatura con esa profundidad, nosotros tenemos 3 partes bien definidas en cualquier lago, estos son lagos. El epiliño, el que está en la parte de arriba, en donde la temperatura más o menos se mantiene, la termoclina o metaliño, que es la zona en donde abruptamente la temperatura disminuye, y el hipoliño, la parte baja, justamente del lago, en donde la temperatura a partir de esa disminución abrupta decae, sigue decayendo, pero en forma ya más gradual, hasta llegar al fondo. Bueno, esa es la distribución teórica de la temperatura en justamente la profundidad de un lago. Por supuesto que eso cambia según en qué estación nosotros lo tomemos. No es siempre igual. Entonces, acá yo tengo, sacado del libro de Smith, el siguiente esquema, en donde yo veo cómo se distribuye el oxígeno en color celeste claro y cómo se distribuyen las temperaturas en celeste más oscuro. Entonces, a ver, hay un chat, a ver, quiero ver lo que dice. Disculpe, profesor, con los procesos de sedimentación en la laguna, ¿pierde ese achatamiento en el fondo? Es lo que he podido llegar a ver desde hace años en el norte, claro, por supuesto que sí, en la zona del Chaquito, claro. Eso está totalmente cegado porque enfrente, más o menos, bueno, el Chaquito, Chaco Chico, sería Chaquito, Chaco Chico. Yo estoy hablando de un poco más al norte, altura Montevera, más o menos, Montevera, Arroyo Aguiar. Enfrente está la desembocadura del arroyo Leyes. Entonces ahí está todo sedimentado. Y esa sedimentación, yo hace mucho que no voy ya por esa zona, está avanzando. Y esa sedimentación se incrementó muchísimo
con los aportes que hace el arroyo Leyes a partir de la gran inundación que tuvimos en el año 82-83, porque ahí el Leyes ahondó su lecho y prácticamente el caudal que pasó hacia este otro lado del Albardón, de la Ruta 1, fue mucho mayor y la sedimentación también. Entonces se incrementó notablemente la sedimentación que está generando, se está cegando la laguna Setúbal. Así que es así, efectivamente. Y como les decía, según los hidrólogos, de acá a 50 años, eso lo dicen acá los hidrólogos nuestros, de acá de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, en 50 años prácticamente estaría prácticamente desaparecida la laguna. Quedaría sujeta a la presencia de un canal nada más. Bueno, entonces, fíjense en verano, vamos a empezar con el verano que es más fácil. En verano, fíjense que acá yo tengo, en verano obviamente las temperaturas en la superficie están en 20, 20 y pico de grados. 20, 20 y pico de grados. Empezamos a esa temperatura, gradualmente va disminuyendo muy lentamente en el epilíneo, hasta que cuando llegamos al metalíneo, la temperatura muy bruscamente disminuye y pasa de 20 y pico de grados a 10, abruptamente, o menos de 10, 9 grados. Y de ahí hacia el fondo, muy lentamente otra vez. Bueno, esa es la distribución de la temperatura. También tenemos acá la distribución del oxígeno. El oxígeno también, ¿dónde está la escala de oxígeno? Está acá abajo, en, digamos, miligramos por litro, 9 miligramos por litro promedio, que se mantiene en los primeros centímetros por el movimiento de la parte superficial, el oleaje y eso. Entonces se establece el incremento, la ingresión del oxígeno. Además, ahí es donde se desarrolla la vida y también hay oxígeno de exhalación, así que eso está muy oxigenado. Hasta que a una cierta profundidad, abruptamente también disminuye el oxígeno y abajo hay menos oxígeno, obviamente. La cantidad del tenor de oxígeno casi se hace cero cuando llegamos a 7 metros, 8 metros de profundidad. Bueno, ¿qué pasa cuando llega la estación intermedia? Ya la temperatura va disminuyendo, el lago se enfría en la parte superficial, y como se enfría en la parte superficial, eso repercute inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? Una cosa que no les dije. La temperatura alcanza la mayor densidad a los 4 grados centígrados. O sea, la mayor densidad del agua la alcanza cuando está a 4 grados centígrados de temperatura. Esto es una cuestión física. Entonces, cuando la temperatura llega a ese valor, o cercano a ese valor, es más pesada el agua. Entonces, ¿qué hace el agua más pesada? Tiende a bajar, tiende a disminuir. Entonces, como esta temperatura, que en verano es muy alta, empieza a disminuir y se acerca a los 4 grados, se hace más densa el agua superficial, entonces hay una remoción. Y con esa remoción se oxigena, esta parte que estaba poco oxigenada, se oxigena. Y los nutrientes que están acumulados principalmente acá, fíjense cómo en verano se distribuyen los peces. Los peces están distribuidos donde hay más oxígeno y donde hay más nutrientes también. Y los nutrientes están donde hay más oxígeno. Así que esa remoción generada por esa disminución superficial de la temperatura del lago genera un agua que se mueve, que se remueve. Entonces, tanto los nutrientes como el oxígeno oxigenan todo el perfil del lago y hacen de que los peces se distribuyan de una manera distinta en esa estación. Ya lo podemos encontrar a mayor profundidad a los peces, porque van a tener nutrientes y porque van a tener oxígeno. Bueno, llega el invierno, y bueno, esto está focalizado en el hemisferio norte, donde los inviernos son muy rigurosos. Las temperaturas, ¿qué pasa con las temperaturas en la estación invernal? Bajan de 4 grados, que es el valor en donde alcanza la mayor densidad del agua. Entonces, la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura en invierno aumenta hacia abajo ahora. Es muy baja en superficie. Ojo que si estamos en zona periglacial o glacial hasta se puede congelar la parte de arriba. Se congela si llega a 0 grados. Se genera una capa de hielo. Pero hacia abajo, en los primeros metros de profundidad, está más caliente el agua abajo que arriba en la superficie. Aumenta la temperatura hasta llegar a 4 grados, porque ese es el valor de mayor densidad del agua. A partir de allí se mantiene
la temperatura a 4 grados porque ese es el valor de mayor densidad. Bueno, acá aparentemente por un contacto y una fricción con el fondo puede haber un pequeño aumento y un pequeño torbellino ahí en la parte final. Fíjense cómo aumenta la temperatura ahí. Estimo yo que por un contacto con el fango y el movimiento que puede llegar a hacer o generar un aumento de la temperatura. No obstante, eso se reequilibra porque hay un movimiento ahí entre el agua a 4 grados y el agua un poquito más a 4 grados que continuamente lo mantiene más o menos en el mismo valor. Bueno, el oxígeno también aumenta con la profundidad, se mantiene después, y después ya en profundidad, donde casi prácticamente ya no hay seres vivos, estamos a mucha profundidad, ya no hay remoción, disminuye otra vez el tenor de oxígeno casi a un valor de 0. Entonces, ese gradiente de temperatura que yo les mostré hoy cambia según los momentos de la estación, según la estación a la cual lo consideremos. Bueno. Acá tenemos una clasificación de los lagos. Fíjense que esto que les mostré es muy teórico, porque es más para zonas templadas o frías. Pero si yo considero los lagos tropicales, el lago Tanganica, el lago Victoria, allá en África, en el África tropical, evidentemente que las temperaturas superficiales no tienen invierno, son siempre de 20, 20 y pico, 30 grados. Entonces, el gradiente térmico es siempre el mismo. No hay remoción ni cambios estacionales, porque hay uniformidad en las condiciones. Entonces, los lagos tropicales tienen una pequeña variación en la temperatura y el gradiente es siempre el mismo. Obviamente en el fondo va a estar más frío que arriba, pero el gradiente no cambia a lo largo del año. Y no hay remoción. Por lo tanto, los nutrientes van a estar siempre concentrados en los primeros centímetros y metros, que es donde se van a ubicar la mayor parte de los seres vivos. Los subtropicales ya tienen una temperatura superficial no inferior a los 4 grados, aunque sí hay diferencias estacionales ya en el subtropical, razón por la cual hay 2 periodos de circulación, ya se empiezan a dar 2 periodos de circulación. Bueno, en los lagos templados, que es el caso que yo les mostré recién, tomaron el caso de un lago que tiene todos los cambios según la estación, sí, las temperaturas están por encima de los 4 grados centígrados en verano y por debajo de los 4 grados centígrados en invierno. O sea que el gradiente de temperatura es muy amplio, según de qué estación se trate. Hay también 2 periodos de circulación que son las estaciones intermedias. El otoño y la primavera son los periodos de remoción de agua, cuando la temperatura sube de invierno a verano y llega a 4 grados y se hace más denso, y cuando la temperatura de estar a 20 y pico de grados baja, y cuando pasa por 4 grados, antes de seguir enfriándose, se produce una nueva remoción con justamente la redistribución de los nutrientes y del oxígeno. Las regiones o los lagos subpolares, o como les dije hoy, periglaciares, tienen una temperatura de superficie más o menos similar a la de los climas templados, con un amplio gradiente de temperatura, también con una remoción en las estaciones intermedias. La particularidad que tienen los lagos subpolares es que a veces se le congela la parte superficial y tiene una termoclina, ahí donde disminuye bruscamente la temperatura, cerca de la superficie. O sea que el epilíneo no tiene muchos centímetros de profundidad, enseguida baja la temperatura. Llegamos a la termoclina. Y después están los lagos polares. Los lagos polares sí tienen temperaturas por debajo de los 4 grados, con periodo de hielo en la parte superior. Ustedes vieron que los lagos allá en las zonas polares se hiela, es muy común eso, y la circulación se restringe únicamente ya no a las estaciones intermedias, sino el verano es el periodo de circulación para los lagos que son polares. Tienen un solo periodo de circulación, no 2 como los lagos de climas templados y subpolares, o subtropicales. Y los tropicales directamente no tienen ningún tipo de circulación, porque mantienen la uniformidad a lo largo de todo el año. Bueno, algunos datos, fíjense en las profundidades, ¿qué profundidades alcanzan los lagos? El lago de mayor profundidad es el lago Baikal, esto está en Asia,
es una fosa tectónica, y fíjense en que supera los 1.500 metros, 2.000 casi metros de profundidad. Es una cosa realmente muy profunda. No hay ninguno argentino acá, dentro de los primeros 25. El lago Tanganica, que yo se los nombré como lago tropical, también es una fosa tectónica. Acuérdense que ahí está el rift africano, por lo tanto ese rift genera la falla, la fractura, con el hundimiento de la parte central, y ahí es donde está el lago Victoria y el lago Tanganica, debe estar el Victoria por ahí también. El Tanganica entonces alcanza valor casi de 1.500 metros de profundidad. Después están, a ver si hay otro más o menos conocido. Bueno, el lago superior, el Titicaca, miren, este está en Bolivia, el número 13. Bueno, tiene valor de más o menos 250 metros de profundidad. El lago superior, Michigan, estos son los grandes lagos, allá en Estados Unidos, que también son depresiones bastante profundas, en plena zona del escudo canadiense. El lago Hurón, el Ontario, estos son todos los grandes lagos. Ninguno argentino hay. Aquí nosotros tenemos lagos de profundidad de algunos cientos de metros, pero no están entre los primeros 25. Creo, a ver, estoy mirando, pero no, me parece que no hay ninguno. Bueno, acá lo tenemos también, el Baikal, vamos a dar la precisa, 1.620 metros de profundidad. El Tanganica, 1.435. El mar, bueno, acá tomaron el mar Caspio, que está en una depresión también. Mar Caspio, muy salado, muy salino, como el mar Aral también, que no sé si anda por ahí también dando vuelta en el grupo. El mar Caspio tiene 946 metros de profundidad. Bueno, y ahí tenemos todo el resto de los lagos. Bueno, y esta es una clasificación de las aguas continentales atendiendo al Simposio de Venecia, que ha hecho una clasificación según la salinización, la salinidad que tienen las aguas continentales. Entonces, acá tenemos las unidades acuosas que son hiperalinas, que tienen una salinidad de más del 40 por 1000. Entonces el mar Caspio, el mar Aral, el mar Muerto, son mares cerrados, son mares que tienen una salinidad enorme. Después están las unidades eugalinas, entre 30 y 40 por 1000, no sé si ahí entra el mar Mediterráneo, que es un mar que tiene contacto con el Océano Atlántico, por el estrecho de Gibraltar, así que, y el mar Muerto también, es más grande además, no tiene tanta salinidad, estaría un poco más abajo. Después están las de salinidad media, las mixoalinas. Bueno, las mixoalinas tienen un espectro muy grande, van del 30 por 1000 al 0,5 por 1000, por eso que ustedes ven acá las mixoegualinas, las mixoporialinas y las mixomesoalinas, y las mixooligoalinas, que son las menos salinas. Y después están las lignéticas. Los lagos tienen una salinidad habitualmente menor al 0,5 por 1000, que nosotros llamamos de agua dulce, pero en realidad eso de agua dulce es una forma de decir. Los lagos y las lagunas son de bajo tenor salino, tienen menos de 0, por 1000 de salinidad, tienen bajo tenor salino si uno lo compara con los mares y los océanos. Entonces, nosotros estamos ubicados aquí, estamos ubicados en cuerpos de agua de bajo tenor salino, menos del 0,5 por 1000 de sales de distinto tipo. De agua dulce, les solemos llamar nosotros, son, digamos, unidades lignéticas, así se les llama a los de bajo tenor salino. Estos son ya de alto tenor salino. Bueno, puede haber alguna excepción, habría que ver la laguna más chiquita, que es bastante salada, por ejemplo, si entra dentro de las oligoalinas, trepan un poquito más alto, por ejemplo, puede haber algún lago que se sale de la lignética para trepar un poquito más arriba. Pero estos valores que están aquí, en el resto de las categorías, son las que corresponderían a los océanos y a los mares. Bueno, ¿esto qué es? Esta es la estructura. Entonces, esto es un poco para sintetizar, de que toda laguna, todo complejo lagunar, tiene una distribución vertical a partir de una cierta profundidad y una zona horizontal. La verticalidad genera una cierta luminosidad y una cierta temperatura o un gradiente de temperatura
que se puede dar o no según la profundidad que tenga. Y horizontalmente se da una linealidad o una zonación en la distribución de las comunidades vegetales, que es el primer eslabón de la cadena alimenticia, desde las ciperáceas, pasando por las plantas que están arraigadas en el fondo, en el borde. Vamos a ver de qué se trata. Juncal, dice acá, en el borde. B, camalotal, no aparecen camalotes esto, pero bueno, esto lo saqué de un libro que no es de acá, camalotal, dice ahí, pero camalotal de, vienen, bueno, le llaman camalote a una cosa que acá nosotros llamamos camalote a otra cosa. Después tenemos el C del otro lado, que son juncos, otro tipo de juncos, un junco por acá y otro por acá, de otra especie distinta. Acá tenemos la vegetación, la D, vegetación flotante del género lema. Después acá tenemos el F, que es el herbazal, el G, que es la vegetación, Ecornia crassipe, este es el camalote que conocemos nosotros, de flor media azulada, Ecornia crassipe, y nosotros tenemos otro que es la Ecornia azuria. Tenemos dos especies de camalotes aquí nosotros. El Polygonum, este también es el herbazal, el F, el Polygonum es una de las especies que están ahí, lo tenemos también nosotros aquí. Siempre los medios acuosos suelen ser muy uniformes, por eso que las especies de camalotes, de juncos, ciperáceas y demás se reparten en todos lados, son cosmopolitas. Entonces nosotros tomamos un autor europeo como este que está aquí y van a ver que hablan de las mismas especies o especies muy parecidas a las que tenemos nosotros en nuestros sistemas lagunares de aquí de la zona del Paraná. Son las mismas especies, casi. Y acá tenemos la vegetación sumergida de Myriophyllum. El Myriophyllum para nosotros es el helecho de agua, Myriophyllum brasilensis y Myriophyllum aquaticum. Son las dos especies que tenemos nosotros aquí en nuestras latitudes. Ellos tendrán otros Myriophyllum, pero son muy parecidos unos con otros. Bueno, la zona litoral, la zona fótica, y acá donde no hay vegetación, la zona profunda, en donde la luminosidad no llega. Y la profundidad es bastante grande como para que haya plantas arraigadas. Lo que sí hay ahí es una vegetación flotante libre, camalotes, o bien, a ver qué dice la de vegetación flotante, lema. Bueno, lema es otro tipo de vegetación, junto con los camalotes son las especies que están prácticamente en estado libre, sin arraigar. Bueno, y del otro lado lo mismo, volvemos otra vez a la zona iluminada, fótica, y la zona litoral en el borde de la laguna. Bueno, en definitiva, los sistemas acuáticos continentales se dividen en sistemas que son lénticos, lagos y lagunas, y sistemas lóticos, aquellos que tienen una escorrentía. Y otros que se comportan a veces como lóticos y como lénticos, que nosotros llamamos semilénticos. Bueno, esas lagunas y esos lagos, y ahora vamos también un poquito, ¿qué hora es? Bueno, ya vamos a ir terminando. Esos lagos y esas lagunas están sujetos a un proceso de segamiento. Recién estuvimos viendo cómo se van sedimentando y a partir de esa sedimentación se va produciendo un cambio, una sucesión vegetal acorde a cómo va evolucionando el complejo lagunar. Entonces, en el caso de los lagos y de las lagunas, ese proceso se llama eutroficación. Eso se llama eutroficación. O sea, la eutroficación, eutro viene del griego eutrofo, que significa bien nutrido. Cuando hay sedimentación hay un agregado de nutrientes que favorece todo el proceso, digamos, de convivencia de comunidades vivas, digamos, que tienen nutrientes suficientes como para desarrollar su vida, digamos, y sus actividades. Entonces, significa una condición de riqueza de nutrientes, eso significa eutroficación. Es el proceso mediante el cual los lagos y las lagunas se nutren de fósforo, de nitrógeno, de azufre, de hierro, de todos los componentes que se puedan arrastrar conjuntamente con la sedimentación y la segación de la laguna o del lago. Entonces, a medida que se va eutroficando, cuando un lago o una laguna entra en eutroficación, están las siguientes particularidades. La primera particularidad de un sistema eutrófico es que presenta una elevada relación superficie-volumen, o sea, su área, la superficie del espejo de agua en superficie,
es muy grande en comparación a la profundidad, porque a medida que se van anexando los sedimentos, la profundidad va disminuyendo, se va rellenando el lago o la laguna. Entonces se va perdiendo profundidad y el ancho se hace muy grande en comparación con la profundidad. Hay abundancia de nutrientes y eso estimula el crecimiento de las algas. Empiezan a proliferar las algas cuando están muy nutridos, demasiado nutridos, un lago y una laguna, y eso le da color verdoso a los lagos. Es muy común de verlo eso en las, ¿cómo se llama? En las represas hidroeléctricas, por ejemplo, en los embalses. Entonces esos embalses habitualmente, si no se los limpian, con el tiempo se empiezan a secar y empiezan a aparecer las algas. Y las algas le dan un color verdoso, un color y un olor medio feo, medio nauseabundo, porque esas plantas desarrollan procesos que emanan sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno se escapa a la atmósfera, es un alimentador de azufre hacia la atmósfera, que después justamente se transforma en ácido sulfúrico cuando entra en contacto con el agua, el ciclo del azufre. Entonces emana un olor feo cuando está eutroficado los lagos. Tiene un color verde oscuro que enturbiece el agua, entonces el ingreso de la luz también se empieza a ver dificultado, eso restringe el proceso fotosintético, empieza a haber gran aporte de materia orgánica que consume masivamente el oxígeno, entonces el lago se desoxigena, se pone turbio, la luz no puede entrar. ¿Qué pasa con el lago y las lagunas cuando se eutrofican? Se extinguen como tal. Hay un proceso de extinción del espejo de agua cuando hay eutroficación. Los sistemas que no están eutroficados, que son sistemas oligotróficos, tienen una reducida relación superficie-volumen, o sea que son tan profundos como la dimensión que tiene el espejo de agua muchas veces. Las aguas son claras y su tonalidad es azulada o turquesa. Hay escasa riqueza de nutrientes, por lo tanto hay un reducido aporte de los ecosistemas terrestres circundantes para con el lago. El lago tiene especies arraigadas en los bordes, pero la parte central está totalmente carente de vegetación y carente de fitoplancton todavía, porque no hay todavía agregado de nutrientes que favorezcan justamente el crecimiento de algas, de fitoplancton, etcétera, etcétera. Bueno, todavía hay una riqueza de oxígeno bastante significativa, porque ese oxígeno se incorpora justamente por difusión a los lagos, se distribuye y no es consumida por las plantas o por los organismos que están ahí presentes, al no estar en cantidad, tiene poca producción de materia orgánica. Esos son los lagos olitotróficos. Entonces, acá estamos viendo, esto está sacado, yo lo saqué también del libro de Smith viejo, en donde tenemos la comparación de un lago que ha sufrido una sedimentación, se está segando, está tendiendo la eutroficación y tiene menos profundidad, frente a un lago oligotrófico, bien diferenciado, con un ancho y una profundidad que se confunden. Acá ya la profundidad disminuyó. Y ahí se ve la distribución de la temperatura, que no cambia demasiado. Lo único que como esto tiene menos profundidad, el agua se calienta más rápido y la temperatura, por ejemplo, en verano, alcanza valores cercanos a 30 grados. Mientras que acá los valores están cerca de 20 grados. ¿Ves cómo cambia? Pero después el gradiente es más o menos parecido. Acá es más brusco la disminución de temperatura cuando llegamos a la termoclina, hasta llegar al fondo. Y el tenor de oxígeno, para un lago oligotrófico, fíjense que la cantidad de oxígeno se distribuye muy bien en todo el perfil, en los 15-20 metros que tiene de profundidad este lago, y aquí en cambio, en el eutroficado, producto del trabajo de los microorganismos y la gran cantidad de la proliferación de los microorganismos, al estar muy nutrido el lago, disminuye bruscamente a partir del epilíneo hacia el fondo. El fondo está prácticamente desoxigenado, no tiene oxígeno prácticamente. ¿Ven? El color verde, verdoso, por ejemplo, de los embalses, producto de la proliferación de las algas, está eutroficado esto acá, hay que limpiarlo al embalse de tanto en tanto para mantenerlo. Al no hacerlo, evidentemente esos son los colores, frente a un lago oligotrófico
que es un lago profundo, que es un lago que obviamente recibe nutrientes de las vertientes y de sus afluentes, pero son lagos muy profundos, así que evidentemente no están todavía en una situación de eutroficación. Entonces se los ve muy azul, como vemos ahí. Bueno, esta es una imagen que saqué yo nada más que para mostrar cómo la acción antrópica, en este caso los afluentes, esto es de una fábrica y hay sedimentación que genera la eutroficación de los grandes lagos que están sufriendo precisamente, como esa es una zona también muy industrial, los efluentes líquidos van a parar ahí con un tratamiento previo, supongo que ellos deben tener ambientalmente una conciencia muy grande en ese sentido y controles muy estrictos, pero que están generando una eutroficación masiva de los grandes lagos que están paulatinamente sufriendo esas consecuencias. Que aquí se ve justamente los aportes que está haciendo este afluente que está aquí. Bueno, fíjense, lago eutroficado que ya tiene poca profundidad, esto es una represa también, y fíjense el color, la proliferación de las algas enturbiece al agua, hace turbia, no deja pasar la luz y eso repercute negativamente en el desarrollo de la vida. Prácticamente esto está tendiendo a la extinción. Bueno, esto está eutrófico, oligotrófico, fíjense en el color azul, esto tiene profundidad y por lo tanto no está cegado todavía. Bueno, ¿qué hora es? Ya son las 10, ya tengo que devolver el... Bueno, entonces, a partir de ahora y ya para la clase que viene, que vamos a trabajar con áreas protegidas, una de las áreas protegidas tiene que ver con estos humedales que tienen una importancia enorme. Las lagunas, los lagos cumplen con funciones que ya lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, bueno, a partir de allí es muy importante su conservación. Esa conservación surge a partir de los llamados sitios Ramsar, que ya vamos a ver cuáles son. Acá nosotros en Santa Fe tenemos 2 sitios Ramsar en la provincia y en toda la República Argentina tenemos una veintena de sitios Ramsar. Y después tenemos las áreas naturales protegidas con las distintas categorías y su aplicación a la República Argentina y la provincia de Santa Fe, que va a ser el tema de la próxima semana. Con eso ya le pondríamos el moño a todos los temas. Así que, bueno, dejamos aquí, esperen un poquito que voy a salir. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer antes que me pase de hora otra vez? Me van a matar. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, yo la clase la estoy grabando, así que ni bien la tenga disponible, ya me la pasa a MP4, yo le hago un pasaje a YouTube y ahí después yo la cuelgo. La anterior, la de la clase pasada, la colgué en la web. Son muy grandes, no sé si me la deja colgar, a veces no me la deja colgar, tiene más de 1 giga. Son clases ya completas, antes porque eran de 40 minutos me las dejaba colgar en el Facebook. Pero ahora medio como que son demasiado pesadas, así que en el Facebook dificulto que me las deje colgar. Está ya, las 2 clases anteriores están totalmente colgadas en la web. Ahí ya las tienen disponibles. Y esta la voy a hacer lo mismo con esta. Bueno, entonces los despido. Si no hay ninguna pregunta, pues ya tengo que devolver esto acá. Y será hasta la semana que viene, hasta el martes. Bueno, profe, una consulta. ¿Sí? Con el tema de los lagos y las lagunas, ¿hay acumulación de sedimento, como por ejemplo en los ríos? ¿Estaban las terrazas encajadas? A ver, sí. Pero a ver, es otro tipo de dinámica. En el caso de los ríos hay una escorrentía. Entonces, al haber una escorrentía, las terrazas se producen por un proceso erosivo. Acá no hay formación de terrazas. No sé cuál es la pregunta, no sé a qué apunta la pregunta. No, porque había visto ahí en el perfil transversal del lago que se producía una acumulación de sedimento en el fondo. Sí, claro, hay una sedimentación, una decantación. Esos sedimentos provienen de las vertientes o de los afluentes, y entonces esos sedimentos se van. ¿A dónde van a parar los sedimentos cuando son transportados? A la parte más deprimida. Y la parte deprimida, el agua, ¿a dónde va a parar?
a la parte más deprimida. Los lagos siempre ocupan las partes más deprimidas. Entonces, esa sedimentación aportada por las vertientes, lo mismo que pasa con los ríos también sedimentan, dejan sedimentación. ¿Cuándo dejan sedimentación? Cuando tienen poco caudal. Habitualmente esa sedimentación se da bajo un estadio más de tipo recitásico, con un clima semiseco, seco. Entonces ahí el río tiene menos caudal, menos potencia, menos fuerza, y todo lo que le aportan las vertientes y le aportan los afluentes no puede ser llevado, no hay potencia suficiente y el río lo deja. Acá no hay corriente, por lo tanto todos los aportados decantan y se acumulan en el fondo. Es lo mismo, nada más que con mecanismos distintos, digamos. Listo, profe, estaría. Muchas gracias. Bueno, será entonces hasta la semana que viene. Listo, adiós. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego.